Un cordial saludo para toda la comunidad de educación virtual. Este primer video corresponde a la clase número 1 del curso libre de responsabilidad social empresarial que ofrece la plataforma Educación Virtual. Esta primera entrega corresponde a las generalidades de responsabilidad social empresarial. Lo primero que deberíamos hacer cuando vamos a hablar de un tema como es la responsabilidad social empresarial sería definirlo. Pero antes de proporcionarles una definición sobre lo que es o debe ser la responsabilidad social empresarial, hay algunos aspectos que me gustaría precisar, me gustaría que tuviéramos en cuenta. Lo primero es básicamente que la responsabilidad social empresarial es un concepto en construcción histórica, es decir, que han sido los diferentes acontecimientos en la historia de la humanidad y los diferentes desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad los que han ido moldeando la idea de lo que debe ser la responsabilidad social empresarial. Han ido generando nuevas preocupaciones acerca de este tema. El segundo aspecto es que la responsabilidad social empresarial es un concepto que no tiene una única definición, no tiene tiene múltiples definiciones. Cada institución, cada organismo, sea multilateral, multinacional, ONG, institución pública o privada que se preocupa por el tema de la responsabilidad social empresarial ha generado su propio concepto, su propia idea, su propia propuesta de lo que debe ser la responsabilidad social empresarial. Entonces por eso decimos que es un concepto que tiene múltiples definiciones. Aparte de que siendo algo voluntario, pues cada institución tiene la libertad para abordar el tema bajo diferentes ópticas, ¿sí? El siguiente aspecto es que la responsabilidad social empresarial implica ir más allá de la ley. Es decir, no podemos pensar que una institución, una empresa es socialmente responsable si como mínimo no cumple la ley. Más adelante en otras clases vamos a ver qué pasa cuando no hay ley, porque sabemos que hay países, sobre todo en desarrollo, que carecen de algunas normatividades que en otros países sí están y que sabemos que contribuyen al bienestar de su población. Entonces, ¿qué pasa cuando esas empresas operan en un contexto que no tiene una legislación fuerte que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las personas? ¿Qué sucede? Lo siguiente es que la responsabilidad social empresarial se constituye en un conjunto de prácticas voluntarias. La responsabilidad social empresarial surgió como algo voluntario, es y continúa siendo voluntaria hasta este momento. Hay algunos países como Francia, India, que han generado algunas legislaciones buscando volver obligatorio algunos aspectos de la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, la responsabilidad social empresarial en general como concepto y como conjunto de prácticas hasta el momento es y continúa siendo voluntario. Y lo último que me gustaría que tuviéramos en cuenta es que hay dos formas de abordar la responsabilidad social empresarial por parte de las empresas. La primera es reactiva, es decir, las empresas reaccionan a situaciones de su contexto, problemas que deterioran su imagen de marca, escándalos, conflictos, problemas ambientales, conflictos sociales, manifestaciones que los obligan a mostrarse como empresas socialmente responsables. O la otra forma de abordarlo es como parte de la plataforma filosófica de la empresa, o sea, que haga parte de su filosofía organizacional, que esté inmersa en su planeación estratégica, por decirlo de alguna manera, que esté en el ADN de la empresa, y eso requiere un esfuerzo grande por parte de los directivos y de los estamentos pues de dirección de una empresa. Eso requiere un esfuerzo muy grande por parte de lo que significa el gobierno corporativo.
No es de mi interés en este momento generar una discusión o mostrar una postura sobre cuál de las dos formas de abordar el concepto es la mejor o la peor. Sencillamente, pues ustedes como espectadores ya se irán generando un criterio alrededor del tema a medida que vayan avanzando en este curso libre. Sabiendo que la responsabilidad social empresarial es un concepto que ha estado en constante mutación gracias a los acontecimientos históricos, vamos a hablar de algunos acontecimientos históricos que considero yo han sido relevantes para lo que conocemos como responsabilidad social empresarial. Entonces, lo primero, la revolución industrial, que se dio entre los años 1760 y 1840, fue un proceso de transformación económico, social y tecnológico que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, en Gran Bretaña. Terminó más o menos en el año de 1840. Es importante identificar dos cosas. La primera, todos conocemos la revolución industrial como una época en que se generaron inventos. Básicamente eso es lo que sabemos de la revolución industrial. Se inventó la máquina a vapor, los ferrocarriles, el barco a vapor, la industria textil también empezó a mejorar su aparato productivo, ¿sí? Pero eso ¿qué implica internamente en las empresas? Que la preocupación a nivel gerencial, se empezó a gestar lo que se llamó la época de producción intensiva. La preocupación a nivel gerencial comenzó a ser cómo produzco más, cómo aumento la productividad, porque se consideraba que todo lo que se producía se vendía. Entonces, por eso se llamó la época de producción intensiva. Y se entró en una corriente básicamente que generó una deshumanización de la gerencia, es decir, se pensaba en el trabajador como una extensión de la máquina y cómo hago que produzca más y más y más y más y más, y porque la preocupación gerencial era esa, cómo aumentar la productividad, ¿sí? Y además tenemos que tener en cuenta que, o debemos tener en cuenta, perdón, que se pasó de una economía rural basada en la agricultura a una economía urbana industrializada, o sea, básicamente de carácter industrial. Otro acontecimiento, dando un salto en el tiempo hacia los años 1920, hablamos de que fueron los felices años 20 o años locos, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué se habló de los años locos o de los años 20? ¿Por qué? Porque se consideró una locura el crecimiento en las cotizaciones de las acciones en la principal bolsa de valores del mundo, que fue la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahí se generó un crecimiento grandísimo en las cotizaciones de las acciones, básicamente porque fue un crecimiento sostenido en las economías, un auge de las ventas. Eso fue una cosa loca, por decirlo de alguna manera, por eso se llaman años locos, ¿sí? Porque las ventas empezaron a aumentar, a ir para arriba, para arriba, para arriba, y eso generó que los precios de las acciones de esas empresas también fueran para arriba, para arriba, para arriba, hasta que desafortunadamente en el año 1929 comenzó la crisis que fue conocida como la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque se generó una devastadora caída en los precios de las acciones de las empresas que hasta ese momento habían sido reconocidas por un crecimiento sostenido en sus ventas. Cayeron las cotizaciones de las acciones de esas empresas en la bolsa de Nueva York. Entonces la época de crecimiento, ¿sí?, de la que se venía cayó, o sea, el crecimiento se detuvo. Algunos dicen que fue una crisis de sobreproducción, otros dicen que fue una caída súbita de la demanda. Lo cierto de todo es que a mí me gusta pensar en que fueron las dos cosas, es decir, veníamos de una época de producción intensiva en la cual todavía se seguían viendo los frutos de la revolución industrial, ¿sí?, una época de producción intensiva en la cual las empresas empezaron a producir, hasta que la demanda, hasta que el mercado no fue capaz de absorber toda esa producción, y entonces las empresas empezaron a bajar en ventas y ahí empezó todo. Se generó un círculo vicioso en el que muchas empresas quebraron, en primer lugar por la caída en el precio de las acciones y en segundo lugar porque sus productos no se vendían, ¿sí? Ese círculo vicioso empezó
a que el ciclo, a que el modelo económico como el flujo circular de la economía se pusiera en contra de los industriales, es decir, ese flujo circular de la economía empezó a andar de para atrás. Entonces, ¿qué pasaba? No hay empleo, y como no hay empleo la gente no tiene cómo comprar, pero entonces como la gente no compra, las empresas siguen despidiendo y aumenta el desempleo. Entonces no vendo porque no hay empleo y no hay empleo porque no vendo. Eso es que el flujo circular de la economía empieza a andar de para atrás y fue lo que generó la crisis. Lo cierto de todo es que después de esa crisis, un economista de nombre John Maynard Keynes generó lo que se conoce como el modelo de proteccionismo económico. Es decir, él con sus postulados determinó que el Estado debía absorber todos los empleos que la empresa privada ya no podía generar. Entonces el Estado empezó a hacer obras, a generar todas las empresas estatales que hoy vemos que se están vendiendo gracias al modelo neoliberal. Él generó ese modelo de proteccionismo económico para que el Estado fuera el principal generador de empleo, y eso fue lo que en ese momento sacó al mundo de la crisis. No es de mi interés establecer pues un criterio, un calificativo sobre bueno o malo del modelo proteccionista o del modelo neoliberal, porque pues el tema que nos ocupa es la responsabilidad social empresarial, pero sí quiero hablar del acontecimiento histórico que dio luz a ese modelo proteccionista, eh, como consecuencia o como respuesta a los desafíos de la crisis del año 1929 y la Gran Depresión. En términos gerenciales, ¿qué sucedió después de la Gran Depresión? Entonces surgió lo que se conoce como la Escuela de las Relaciones Humanas, cuyo principal precursor fue Elton Mayo y sus seguidores, Maslow, Max Neff, Follett, entre otros, que digamos fueron las personas que con sus postulados contribuyeron a que se humanizara la administración. Se dice que la escuela o la teoría de las relaciones humanas surgió como resultado de un experimento en una empresa, el famoso experimento de Hawthorne, en el cual pues se determinó que en primer lugar que el único motivador para la fuerza laboral no era el ingreso, sino que habían otros motivadores. Entonces surgió Abraham Maslow con su famosa pirámide de necesidades de Maslow, los postulados del Elton Mayo, todos ellos a contribuir a que se humanizara la administración, es decir, a que se empezara a pensar en el trabajador como una persona que tenía necesidades y que había que contribuir a su bienestar y a su calidad de vida, y que de esa forma también las empresas iban a ver beneficiadas, y que pues eso también generaba un impacto positivo si yo hacía bien la gestión de las personas, ¿sí? Si empezaba a pensar en la fuerza laboral, que eso iba a contribuir pues al buen desempeño del mercado y de la productividad y de las empresas. Vamos a dar otro salto grande en el tiempo hasta llegar a una crisis que fue conocida por algunos como la crisis de Enron en el año 2001. Resulta que la Enron fue una empresa que se creó en 1985, una empresa de energía en Estados Unidos, como resultado de la fusión entre la Houston Natural Gas e Internorth. Esta empresa sencillamente lo que hizo fue que manipuló su información financiera. Es una empresa que cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, y para que los inversionistas tuvieran una idea de que la empresa era próspera y de que en el futuro iban a seguir creciendo el precio de sus acciones, sencillamente maquillaron la información financiera para que el público viera una empresa, viera una imagen de una empresa bollante, creciendo económicamente, que era una empresa próspera financieramente, y de esa manera los precios de sus acciones pues empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que pues sencillamente todo el escándalo salió a la luz, y de un momento a otro los precios de las acciones de la Enron cayeron, y pues mucha gente perdió miles de millones de dólares gracias a esta situación.
¿Por qué hablo de la crisis de la Enron como un acontecimiento histórico que marcó un hito en la historia eh, de, de la responsabilidad social empresarial? Porque a partir de ahí se empezaron a hablar de otras cosas en responsabilidad social empresarial. Se empezó a hablar del el gobierno corporativo, se empezó a hablar de la ética de los ejecutivos, se empezó a hablar de la transparencia, de la información que se muestra en las empresas, se empezó a hablar de que las empresas cada año tenían que establecer auditorías, que tenían que generar informes de gestión, que tenían que ser transparentes y que tenía que haber una ética a nivel organizacional, sobre todo de sus directivos y de los organismos, de los órganos de la gobernanza corporativa. Entonces, en ese orden de ideas, pues ese acontecimiento fue relevante para lo que conocemos como responsabilidad social empresarial. Después de eso, voy a hablar de la crisis financiera del año 2008, básicamente una crisis hipotecaria. Fue una crisis de los bancos específicamente porque empezaron a generar créditos hipotecarios, es decir, empezaron a prestar dinero para que la gente comprara casas, pero no se preocuparon, ¿sí?, por que las personas tuvieran capacidad de pago. Entonces empezaron a generar una cartera de muy baja calidad, es decir, una cartera que no era fácil de cobrar, y luego empezaron a venderse esa cartera entre los bancos unos a otros y de esa manera se generalizó la crisis, ¿sí?, específicamente por falta de ética también de algunos ejecutivos que empezaron, para mejorar el desempeño de los bancos tenemos que prestar y prestar y prestar. ¿Cómo hacemos para prestar más? Prestémosle al primero que se aparezca sin importar si tiene cómo pagar o no, y sencillamente empezaron a prestar dinero y luego que la gente realmente no tenía con qué pagar esa cartera de mala calidad, empezaron a vendérsela entre los bancos, ¿sí? Eh, entonces, básicamente, esa fue una situación que también marcó un hito en lo que se conoce como responsabilidad social empresarial, específicamente en relación a la ética de las empresas, ¿sí? Vamos a hablar de otra serie de acontecimientos históricos que también son relevantes para el concepto de responsabilidad social empresarial. Repito, en este curso no los vamos a ver todos, no alcanzaríamos por una cuestión de tiempo, pero sí vamos a ver los que yo considero que son principales. En el año 1919, como fruto de el Tratado de Versalles, que fue el tratado que terminó con la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, se crea lo que se conoce como la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Esta organización tiene un gobierno que cuenta con la participación de los tres estamentos, representantes de los estados a nivel mundial, de los sindicatos y de los empleadores. Básicamente lo que hace esta organización es velar por el bienestar de los trabajadores a nivel mundial, ¿sí? Cada año celebra lo que se conoce como la Conferencia Internacional del Trabajo, ¿sí? Esto lo hace en el mes de junio y básicamente esta organización se preocupa por el bienestar de uno de los principales públicos de interés, como lo veremos más adelante. Se encarga de velar por el bienestar de los trabajadores a nivel mundial. En el año de 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas. Nació oficialmente el 24 de octubre de 1945. En un inicio eran 51 estados miembros, hoy en día son 193 estados los que componen las Naciones Unidas. Es el organismo más grande del mundo, cuenta con varios fondos, programas y agencias y estamentos, por nombrar algunos: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo Económico y Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNICEF. Cabe resaltar que son muchos más, pero aquí pues acabo de nombrar es algunos, ¿sí? Entonces vamos a simplemente decir que es un organismo que contribuye al desarrollo del tema de la responsabilidad social empresarial desde muchos frentes, y pues tiene una preocupación constante que es mejorar la calidad de vida de la población a nivel mundial en muchos aspectos: salud, seguridad, eh, saneamiento básico, educación, cultura,
La UNICEF trabaja desde muchos frentes en todos sus fondos, estamentos y agencias. En el año de 1948 se genera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento adoptado por las Naciones Unidas en París en el año de 1948. Como veremos más adelante, debe ser un tema específico en la agenda de las empresas que deseen adoptar el concepto y la filosofía de la responsabilidad social empresarial. En el año 2000, ante la llegada del nuevo milenio, ¿sí? Se reúnen 189 Estados miembros de las Naciones Unidas y firman lo que se conoce como la Declaración del Milenio, estableciendo 8 objetivos específicos y compromisos frente a cada uno de los objetivos, que son las famosas metas del milenio. ¿Sí? Se generó la cumbre del milenio, repito, ante la expectativa de la llegada de un nuevo milenio y cómo y qué implicaciones tenía eso para la calidad de vida y el bienestar de la humanidad. ¿Sí? En el año 2005 se realiza la implementación del protocolo de Kioto, un compromiso adquirido en 1997, pero que solo entró en rigor hasta el año 2005, básicamente por un compromiso de los países industrializados para medir y disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. El protocolo de Kioto tiene una preocupación específicamente de carácter ambiental. Estados Unidos nunca lo ratificó. Cabe decir que en el año de 1997, que fue cuando se adquirió el compromiso, Estados Unidos era el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Hoy en día es China, pero Estados Unidos nunca lo ratificó. ¿Sí? Y ahora pues con el gobierno de Trump, pues digamos que ya sabemos que los temas ambientales no son precisamente su fuerte. Hay muchos más acontecimientos históricos que han contribuido al desarrollo del concepto de RCE, por ejemplo el Acuerdo de París, y, en fin, innumerables iniciativas que esperan mejorar la calidad de vida de la población mundial, garantizando también la disponibilidad de recursos para las próximas generaciones. Sin embargo, repito, por cuestiones de tiempo no alcanzamos a abordarlos todos, pero ya tenemos una idea general de lo que ha ido sucediendo en la historia de la humanidad y por qué el concepto de responsabilidad social empresarial ha llegado a ser lo que vamos a ver más adelante. Como les decía al inicio, es un concepto que tiene múltiples definiciones. Yo les voy a mostrar aquí en pantalla algunas. No las voy a leer en micrófono porque no tiene ningún sentido. Sencillamente cada espectador tendrá la posibilidad de leerlas. ¿Sí? La primera es aportada por una norma, la ISO 26000, es una norma de referencia que no tiene el objetivo de ser un instrumento de certificación, más sí de referencia para que las empresas sepan lo que es la responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la ISO. La siguiente es una definición aportada por el Banco Mundial en el año 2005, ¿sí? Y la última que se ve en pantalla es la del World Business Council for Sustainable Development en el año 2005. Vamos a seguir con otras definiciones. La definición de la OIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas, otras definiciones, la definición de el Centro Mexicano para la Filantropía y la Red Aliarse Mexicanos, otra definición, y la definición de la Corporación Fenalco Solidario.
como la corporación Fenalco Solidario es una corporación colombiana. Entonces, dentro de las diferentes definiciones a nivel mundial, pues quise incluir esta porque la corporación Fenalco Solidario tiene un reconocimiento eh, a nivel local como una institución que promueve la responsabilidad social empresarial. Es más, la corporación Fenalco Solidario genera un certificado en torno a este tema. Esas definiciones nos llevan a pensar varias cosas, pero entonces, terminando esas definiciones, no tendría ningún sentido este curso si no se construye una propia definición. Les voy a compartir mi propia definición, muy sencilla. Ustedes van a notar la diferencia de lo que para mí debe ser la responsabilidad social empresarial. Para mí la responsabilidad social empresarial es algo muy sencillo. Simplemente responder por las consecuencias de la actividad empresarial ante los grupos de interés. Más adelante vamos a ver qué son los grupos de interés. A mí me gusta siempre, por una práctica pedagógica, simplificar bastante las cosas para que sean muy sencillas de entender. ¿Sí? Quitar lo más posible todas las arandelas y dejar la esencia, la sustancia de lo que realmente es un concepto. Por eso me gusta aportar mi propia definición. Y para mí la responsabilidad social empresarial es lo que están viendo en pantalla. Responder por las consecuencias de la actividad empresarial. Esas consecuencias pueden ser de carácter social, económico, ambiental, cultural, educativo, en infraestructura, pero yo tengo que conocer cuáles son las consecuencias de lo que hago, asumir y responder por esas consecuencias. ¿Ante quién? Ante los grupos de interés. Vamos a ver más adelante quiénes son los grupos de interés, qué es un grupo de interés. ¿Sí? Lo cierto de todo es que en las definiciones que acabamos de ver hay unos aspectos en común, y vamos a hablar de que esos aspectos en común nos llevan a pensar que la responsabilidad social empresarial es básicamente otra forma de medir el éxito de las empresas. Como si hiciéramos una encuesta pública a la gente del común y le dijéramos y le preguntáramos, bueno, ¿usted qué piensa que, cómo considera usted que es una empresa exitosa? La gente diría, no, pues es una empresa que vende mucho, es una empresa que genera muchas utilidades. Y es cierto, hasta, o sea, el pensamiento general y común acerca de lo que significa el éxito de una empresa es eso, medirla en términos financieros. Pero viendo las definiciones de responsabilidad social empresarial, ¿sí?, y viendo el concepto de responsabilidad social empresarial, podríamos pensar que la responsabilidad social empresarial es otra forma de medir el éxito de las empresas, desde tres aspectos. O sea, cuando yo hablo del éxito de las empresas, estoy hablando de su sostenibilidad. Y hablo de que la sostenibilidad implica tres cosas. Significa resultados sociales, significa resultados ambientales y significa resultados económicos. Esto se conoce como las tres aspectos de lo que debe ser una empresa sostenible. Y sostenible lo que significa es otra forma de medir el éxito de las empresas. Sostenible es que la empresa genere resultados a nivel social, ambiental, económico, para que pueda seguir existiendo, para que pueda seguir generando beneficios, pero repito, en esos tres aspectos, aspectos sociales, ambientales y económicos. ¿Sí? Ojo, diferente a la filantropía.
¿Qué significa diferente a la filantropía? Que cuando yo respondo por las consecuencias de mi actividad empresarial ante los grupos de interés y soy sostenible en términos sociales, o sea, genero beneficios sociales, no solamente utilidades, sino que genero beneficios sociales, que genero beneficios ambientales y que genera beneficios económicos, significa que es algo que va mucho más allá de la filantropía. ¿Qué es la filantropía? Caridad. ¿Sí? Donaciones, regalar, actos caritativos, humanitarios, que también generan un beneficio social, un beneficio ambiental, ¿sí? Pero no son responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial tiene que diferenciarse de lo que implica regalar por regalar. Es sencillamente respondo por las consecuencias de mis actos ante los grupos de interés. ¿Sí? ¿Y por qué explico que es diferente a la filantropía? Sencillo, porque yo puedo hacer caridad sin que mi actividad genere consecuencias negativas. ¿Sí? O puedo hacer caridad, ¿sí? Aislándome de las consecuencias negativas que genera mi actividad. Me explico. Hay una empresa que procesa cuero. Sabemos que la industria de la talabartería es una de las industrias que más consecuencias ambientales adversas genera, pero esa empresa sencillamente puede ir y regalar mercados o dar becas escolares. Si la empresa que contamina el agua genera becas escolares, no está siendo responsable socialmente, porque su consecuencia es sobre el agua, no sobre la educación o no sobre la calidad o sobre la capacidad de las personas para alimentarse, no, sencillamente sus consecuencias son sobre el agua. Entonces, señora empresa de la industria de la talabartería, deje de regalar mercados y por favor preocúpese sobre las consecuencias reales de su actividad empresarial, que son la contaminación del agua. Por eso lo coloco de manera muy clara, como se ve en el letrero rojo, que la responsabilidad social empresarial es y debe ser algo diferente a la filantropía. Ahora sí, hablábamos de los públicos de interés, pero entonces para hablar de los públicos de interés voy a permitirme explicar lo siguiente. Dentro de ese círculo, ¿sí? Vamos a suponer que está la empresa. ¿Qué hace una empresa? Una empresa compra, una empresa fabrica, una empresa vende, una empresa presta dinero, una empresa pide prestado, una empresa hace publicidad, una empresa hace alianzas, una empresa invierte, una empresa desinvierte. Una empresa invierte cuando compra un edificio, cuando abre una nueva sede. Una empresa desinvierte cuando cierra una sucursal, cuando levanta y se va. Aquí en la ciudad donde yo vivo, en Popayán, Cauca, Colombia, básicamente había una sede de una entidad prestadora de servicios de salud conocida como Confenalco, y de un momento a otro desinvirtió, es decir, levantó su sede y se fue de Popayán. Entonces las empresas, así como invierten, también desinvierten. Las empresas contratan, las empresas despiden, las empresas innovan, las empresas capacitan, las empresas generan bienestar laboral, hacen actividades en pro de el bienestar y la calidad de vida de sus trabajadores. Todo lo que la empresa hace, que no es solo lo que está allí, hay muchas más cosas, pero para efectos del ejemplo voy a hablar de esas cosas. Cada vez que la empresa hace alguna de esas actividades que está dentro del círculo, genera unas consecuencias, buenas o malas. ¿Sobre quién? Sobre lo que se conocen como los públicos de interés. ¿Sobre quiénes? Sobre los clientes, sobre los empleados, sobre los proveedores, sobre los socios, sobre la competencia, sobre el gobierno, los gremios, los sindicatos, las familias de los empleados, el medio ambiente, los vecinos o la comunidad, las asociaciones de consumidores y todos los demás que surjan o que se nos ocurran. ¿Qué es un público de interés? Un público de interés
básicamente es una persona o grupo de personas, ¿sí?, que se relaciona de manera directa o indirecta con la empresa y recibe los impactos positivos o negativos de lo que se hace en la empresa. ¿Y qué es lo que se hace en la empresa? Fabrica, se compra, se vende, se invierte, se contrata, se despide, se innova, se capacita, en fin. Todo lo que la empresa hace genera una consecuencia. ¿Sobre quiénes? Sobre esos públicos de interés. ¿Por qué aparece en la presentación resaltada la flecha? ¿Por qué aparece resaltada la flecha? Porque esa flecha, como se puede observar en el círculo rojo, es bidireccional, o sea, es una flecha en doble sentido. ¿Y por qué en doble sentido? Por una razón muy sencilla, porque lo que la empresa hace dentro de este círculo afecta a estos públicos de interés, pero también lo que estos públicos de interés hagan afecta a la empresa. Entonces vamos a decir que es una relación bidireccional. Bidireccional significa que lo que haga la empresa afecta a los públicos de interés, pero también lo que haga los públicos de interés afecta a la empresa. Vamos a suponer que los vecinos de la comunidad les da por hacer una manifestación pública quejándose de algo que sucede en la empresa, por ejemplo, de que contamina. Eso afecta a la empresa. O vamos a suponer que las familias de los empleados por los últimos despidos deciden hacer también una manifestación, o que el sindicato se manifiesta, en fin, o que los proveedores deciden dejarle de vender a esa empresa porque esa empresa tiene prácticas comerciales que son pues que no contribuyen a la buena imagen de ese proveedor. También los proveedores tienen la discrecionalidad o tienen la potestad de decidir a quién le venden y a quién no. También la empresa tiene la potestad de decidir a quién le compra y a quién no. Entonces vamos a decir que es una relación bidireccional en todos los aspectos. Relación bidireccional. ¿Por qué aparece ahí la silueta de un gerente? Porque hay algo que es importante mencionar y que a mí me interesa explicarle a los estudiantes y a los espectadores que están viendo este material. El gerente es el que se encarga de tomar las decisiones para que la empresa haga lo que haga. Cuando la empresa compra, es una decisión que se deriva de alguna directriz gerencial. Cuando la empresa invierte, pues es una decisión que se deriva de una directriz gerencial, puesto que es el gerente la cara visible de la gobernanza corporativa. Y el gerente tiene una labor que no es nada sencilla. Sabemos que la responsabilidad social empresarial implica responder ante las consecuencias de las actividades, de lo que hace la empresa, frente a quienes, frente a los públicos de interés. Es decir, tenemos que tener contentos a los públicos de interés, y si los tenemos contentos porque hacemos las cosas bien, pues decimos que estamos generando o que estamos haciendo realmente responsabilidad social empresarial. Pero pasa algo. Muchas veces las expectativas de los públicos de interés son contrarias. Es decir, lo que espera uno, y para satisfacer a uno tendría que, como decir, yo acomodo a uno para desacomodar a otro. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde vienen las complicaciones de la labor del gerente para poderlos tener contentos a todos. Porque si tuviéramos que decir específicamente, hablar de responsabilidad social empresarial en términos muy sencillos, pues lo diríamos así: tener contentos a quienes, a estos. ¿Y quiénes son estos? Los públicos de interés. Pero sus expectativas muchas veces son contrarias. Me explico. ¿Cuál es la expectativa de los socios? Pagar menos impuestos. ¿Cuáles son las expectativas del gobierno? Que la empresa le pague, o que los socios paguen más impuestos. ¿Cuáles son las expectativas de los empleados? Trabajar menos y que les paguen
Más, ¿cuáles son las expectativas de los socios? Que, que la fuerza laboral que trabaja para la empresa trabaje más y que ojalá los sueldos sean lo más bajo posible. ¿Cuáles son las expectativas de los clientes? Recibir más cantidad de producto o calidad de producto o de calidad de bien o servicio, más productos a cambio de un menor precio. Y ¿cuál es la expectativa de los socios? Pues que la rentabilidad sea más alta, dándole al cliente menos y que paguen mucho más. Y así podríamos establecer muchos ejemplos de cómo las expectativas de unos y otros públicos de interés son contrarias y le corresponde al gerente conciliar esas expectativas para que todos queden satisfechos. Ya nos vamos dando cuenta la importancia que tiene el gerente en este tema y lo que implica realmente ser gerente, que no es nada fácil. ¿Qué implica satisfacer a los públicos de interés? ¿Cómo podríamos encontrar una forma de satisfacer a esos públicos de interés, de responder a sus expectativas? Primero, identificándolos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a los públicos de interés. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Reconocerlos como interlocutores legítimos, es decir, no solamente saber dónde están, sino tomarnos el trabajo y tomar conciencia de que lo que ellos manifiestan es algo válido, es algo legítimo, es una inquietud que debemos oír, que debemos atender. Eso significa reconocerlos como interlocutores legítimos, reconocer que lo que ellos nos dicen es válido y tener la disposición a escucharlo. Escuchar sus expectativas y puntos de vista, es decir, establecer espacios de participación donde esos públicos de interés puedan manifestar sus expectativas y puntos de vista, hora y punto que los hemos identificado y que los reconocemos como un interlocutor legítimo. Pero en la segunda parte, cuando hablo de interlocutor legítimo, también es si yo tengo una comunidad, pues seguramente esa comunidad requiere organizarse y establecer un representante, y es con ese representante que la empresa se va a entender, pero ese representante tiene que ser un representante legítimo de esa comunidad, es decir, tiene que ser reconocido por ellos. No puedo escuchar a cualquiera que dice ser representante de una comunidad, de una liga de consumidores o de una comunidad indígena que se ve afectada. No, yo tengo que determinar que efectivamente ese interlocutor es legítimo, es decir, que sí representa los intereses de toda la comunidad que dice representar. Tercero, escuchar sus expectativas y puntos de vista. Cuarto, llegar a acuerdos para satisfacer esas expectativas. Es decir, entrar en un proceso de negociación en el cual los públicos de interés también sean conscientes de las limitaciones de la empresa para satisfacerlos y la empresa también sea consciente de esas expectativas. De esa manera se llegan a acuerdos. Muchas veces las comunidades piden y piden y piden, pero también tienen que ser conscientes de las limitaciones de la empresa. Lo mismo que pasa en una negociación entre el sindicato y los empresarios. Cuando hay una negociación, los empresarios tienen que manifestar también sus limitaciones al momento de negociar y los sindicatos tienen que ser conscientes de esas limitaciones. Decíamos que lo mínimo para hablar de responsabilidad social empresarial es ir más allá de la ley. ¿Qué implica ir más allá de la ley? ¿Qué implica? Implica, primero, conocer la legislación. Implica determinar si la legislación del contexto, ojo, del contexto en el que yo estoy, realmente contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, si realmente contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas de mi área de influencia. Es decir, si yo estoy en Colombia
si yo estoy en China y en China no hay una legislación laboral fuerte que defienda los intereses de los trabajadores, pues yo tengo que entrar en el terreno de la autorregulación. ¿Qué significa? Que no por el hecho de que hayan vacíos en la ley que me permitan hacer cosas que atenten contra los derechos humanos o la calidad de vida de las personas, yo como empresa tenga licencia para hacerlo. No. Si el estado en el cual o el gobierno del país en el cual yo estoy no me regula, yo debo autorregularme. Eso implica, entre otras cosas, lo que se llama el principio de la debida diligencia, es decir, yo no puedo estar autorizado a hacer lo que me dé la gana por el simple hecho de que hayan vacíos en los países donde yo estoy operando. No, implica ser consciente de lo que hay en términos de ley y de lo que no hay, y si lo que no hay me permitiría atentar contra los derechos humanos o alguno de los públicos de interés, yo debo autorregularme. ¿A quiénes involucra? Involucra a mi empresa, a mis subsidiarias y a todos los eslabones de mi cadena productiva. Es decir, que si yo como empresa me considero socialmente responsable, mis proveedores, yendo hacia atrás en la cadena productiva, deben ser socialmente responsables. Y asimismo, mis distribuidores, yéndome hacia adelante en la cadena productiva, también deben ser socialmente responsables. Yo tengo que garantizar que toda la cadena productiva cumpla con los criterios de responsabilidad social para poderme llamar realmente responsable socialmente. No es que yo como empresa, dentro de los muros de mi empresa, practico la responsabilidad social empresarial, pero le compro a una empresa que explota a sus trabajadores, que no paga salarios justos, de que contamina el medio ambiente. No. Yo debo garantizar la responsabilidad social empresarial con una visión de cadena productiva. Entonces, y si no hay ley, lo que les decía, si no hay ley, autorregulación. Si no hay una ley fuerte en alguno de los aspectos de la responsabilidad social empresarial, yo debo autorregularme. ¿Cómo comienzo? Bueno, yo soy un empresario que estoy viendo este material, que quiero estar al tanto de las diferentes clases de este curso libre y quiero empezar a practicar la responsabilidad social empresarial. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Primero, conocer su verdadero significado. Este curso libre no lo es todo. Este curso libre es un abrebocas de lo que es la responsabilidad social empresarial desde la óptica de este servidor, pero no lo es todo. Hay que leer, en este curso, en las diferentes definiciones, yo cito varias entidades que son referentes en responsabilidad social empresarial. Esas entidades como Fenalco Solidario, como la OIT, como CEMEFI, sacan publicaciones periódicas y han sacado importantes publicaciones dando una luz sobre lo que es y debe ser la responsabilidad social empresarial. Como empresario, lea sobre los conceptos para que pueda formarse un criterio, conocer su verdadero significado. No es que usted no es que haya una publicación que diga el verdadero significado de la RSE, no, porque no existe, pero que sí tenga los suficientes argumentos para que se forme un criterio profesional de lo que es la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo comienza? Entonces, primero, conociendo su verdadero significado. Segundo, cumpliendo la ley o autorregulándose si no hay ley. Tercero, diferenciando la caridad y la filantropía de lo que es la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial, y vamos a dedicar gran parte de la siguiente clase a hablar de eso. La responsabilidad social empresarial es algo diferente a la caridad. Yo no regalo por regalar, yo no doy por dar, yo doy
y hago una serie, implemento una serie de acciones enmarcadas en un programa, y ese programa obedece básicamente a mitigar las consecuencias negativas de lo que yo hago y a potenciar las consecuencias positivas de lo que hago. Es decir, aprovecho lo que hago bien y me preocupo por lo que hago mal. Y aprovechando lo que hago bien y preocupándome por lo que hago mal, genero un programa con unas acciones específicas sobre unos públicos de interés, después de haberlos identificado, después de haberlos reconocido, después de haberlos escuchado y después de haber llegado a acuerdos con ellos de lo que es la responsabilidad social empresarial. ¿Cuándo diferencio la calidad de la RSE? Yo voy y regalo mercados, pero yo no hice un acuerdo con esa familia de que les iba a regalar un mercado. Simplemente me nació, voy y lo llevo. Pero si yo hice un acuerdo de que cada cierto tiempo, en respuesta a una consecuencia negativa, yo tengo que hacer X y Y labores frente a un público de interés específico, eso sí es responsabilidad social empresarial. Visibilizando lo que estoy haciendo bien, es posible que usted, si es empresario y está viendo este video, ya esté haciendo cosas bien. Piense en lo que esté haciendo bien, que tengan satisfechos a sus públicos de interés. Y eso visibilícelo, hágalo visible, haga publicaciones, comuníquese con ellos. Las plataformas de las tecnologías de la información y las comunicaciones son son un medio excelente para poder estrechar las relaciones con los públicos de interés. Recuerde que si su producto es de calidad, de hecho, por ahí ya empieza la responsabilidad social empresarial, porque recuerde que uno de los principales públicos de interés son los clientes. ¿Y usted cómo los tiene satisfechos? Proporcionándoles un producto de calidad. Apropie el concepto como parte de la cultura, de la filosofía organizacional y del direccionamiento estratégico. Haga parte la responsabilidad social empresarial del ADN de su empresa. Comience a trabajar con los públicos de interés, identifíquelos, reconózcalos, escúchelos y rinda informes periódicamente a los públicos de interés de lo que está haciendo bien y de los avances en el trabajo con ellos. Establezca un plan de trabajo con ellos y rinda informes periódicamente de lo que se está haciendo para que esas expectativas sean respondidas y para que esas consecuencias negativas se mitiguen en todo lo que es posible. Mitos y realidades sobre la responsabilidad social empresarial. El primer mito por el cual las empresas muchas veces no se acercan a esta práctica o a este concepto: la responsabilidad social empresarial es algo costoso. Sí, es algo costoso si yo hago caridad. Pueda que ya estés haciendo cosas. Recuerda que hay alianzas que puedes hacer con los eslabones de tu cadena productiva, inclusive eslabones más fuertes que tú. Tú puedes ser proveedor, puedes ser una pyme o una mipyme, una mediana y pequeña empresa o una microempresa que es proveedor de una gran empresa. Si esa gran empresa está preocupada por la responsabilidad social empresarial, te va a arrastrar hacia esa práctica, arrastrar para bien, ¿sí? Y tú puedes hacer una alianza con esa empresa para fortalecerte en términos de responsabilidad social empresarial, y los frutos pueden ser muy valiosos para todos tus públicos de interés. Redondeando la idea, otro mito: eso es solo para empresas grandes. Repito, si tú eres el eslabón de una cadena productiva, tú eres un eslabón pequeño, pero eres proveedor de una empresa muy grande o eres cliente de una empresa muy grande, puedes aprovechar esa sinergia y generar acciones muy importantes de responsabilidad social empresarial. Todas las organizaciones, sin importar su tamaño, tienen públicos de interés, desde una tienda de barrio. Hay industrias que generan más impacto que la mía. No, es que yo que voy a... Si las que generan impacto son las petroleras, mire el escándalo que hay con los pozos petroleros, o el escándalo que hay sobre la contaminación de las aguas, yo que voy a generar un impacto. No,
todas las empresas tienen públicos de interés y todas las empresas generan impacto. Recuerda los eslabones de tu cadena de valor. Tú eres una tienda de barrio y si como tienda de barrio compras un producto para venderlo en tu tiendita, pero ese producto es de una empresa irresponsable, tú estás siendo cómplice de esas malas prácticas, estás conectando a esa otra empresa que eh, de una u otra forma genera impactos negativos sobre la sociedad o sobre los públicos de interés. Sugerencias: suscríbete a mi canal si te gustó este video, dale like a este video. Espero que esta primera clase sea de su total agrado. Espero sus comentarios, sus sugerencias y los invito a ver la clase número 2 que corresponde a la historia de la RSI.